Sanya Savgit-Shebeck. Reproducciones de objetos como fuentes para el estudio del arte amerindio antiguo. Esta ponencia forma parte de un proyecto de investigación que he iniciado recientemente, el cual se propone repensar los temas y ciertos problemas metodológicos de la historia del arte que se ha practicado en los estudios del arte amerindio antiguo y ante todo el mesoamericano, con vistas a proponer aproximaciones alternativas. En esta ocasión presentaré algunas reflexiones sobre productos de diversas técnicas de visualización, tales como dibujos, fotografías y la imaginería digital, a través de dos casos de estudio. Estas reproducciones se consideran como protagonistas, eso es, como fuentes para la formación y transformación del conocimiento sobre el arte amerindio y en este trabajo específicamente del maya antiguo. Dado que aquí se trata de la traducción de objetos complejos a imágenes, las mismas que se vuelven fuentes primarias de estudio, una de las preguntas que se impone es, ¿de qué manera las prácticas de observación y los procesos de investigación y representación de una sociedad pueden ser apropiadas o inapropiadas para acercarse a los objetos de otra sociedad? Es decir, cómo los acercamientos intelectual y visual de una sociedad hacia los objetos de otra generan discursos dinámicos que se añaden o modifican el sentido y la agentividad de esos objetos. Nuestro conocimiento de objetos siempre será condicionado por varios factores, como el estado de excavaciones arqueológicas, las preguntas de investigación, asimismo por los límites de cada tipo de mediación a la hora de traducir un artefacto a su reproducción en otro medio, cuando se destacarán algunas de sus facetas, pero se ocultarán otras. Por ello, aunque diferentes herramientas de visualización son necesarias y de gran ayuda para los estudiosos, siempre serán limitadas y hasta erróneas en algún aspecto, puesto que cada reproducción es una interpretación. El mundo antiguo ha sido descubierto a través de la excavación y restauración. Diferentes técnicas de visualización como prácticas de documentación han acompañado y seguido procesos de exploración arqueológica. Se han registrado tanto los estados en los que se han encontrado objetos, así como sus versiones corregidas, es decir, sus reconstrucciones, con la intención de presentar el presunto original. En este contexto se ubica el primer estudio de caso de este trabajo. Se trata de un grupo de dibujos reconstructivos de edificios individuales y de partes de asentamientos antiguos mayas realizados por Tatiana Proskuriakov y recogidos en el libro conocido en el mundo hispanohablante como Álbum de Arquitectura Maya, el cual fue publicado por primera vez en 1946 por la Carnegie Institution of Washington. La autora fue formada como arquitecto. Asimismo, participaba en los trabajos de campo en varios sitios, por lo que fue la observadora directa de lo que traducía a manos a hojas de papel. Sin embargo, sus dibujos no solo son producto de la observación a simple vista, sino también tienen otras fuentes de las que derivaron. En concreto, proceden de su lectura de secciones y planos provistos en los informes de las excavaciones arqueológicas profesionales. Aunque en estos dibujos, hechos a escala de grises, se combinó la precisión científica con la imaginación y cierta licencia artística, la intención principal de Proskuriakov, como la asienta en la introducción de su álbum, fue eliminar en lo más posible su predisposición personal como artista usando un método de proyección totalmente mecánico. El destinatario es el público interesado en obtener una impresión general de la arquitectura, el mismo que debería estar consciente que el tipo de restauraciones que la autora propone son solo sus sugerencias basadas en los datos disponibles en aquel entonces, dejando explícito su proceso de trabajo. La imagen restaurada de un edificio o un grupo de edificios ocupa una página completa, mientras que en la página de al lado, rodeado por el texto escrito, está un croquis pequeño hecho a línea
mostrando un estado aproximado de la ruina en ese momento. Este boceto arqueológico con valor documental sirve como punto de comparación para que el lector pueda evaluar hasta qué punto confiar en la restauración. Esta manera de presentación pone de relieve los grados entre lo objetivo y lo subjetivo de la interpretación de Proskuriakov. En algunos de estos dibujos, los edificios se sitúan en un entorno natural indicado por los árboles, mientras que en otros dibujos están sobre el fondo blanco, desprovistos de un contexto más amplio. Además, para el sitio de Washington, el arquitecto artista muestra el desarrollo de las prácticas constructivas de los antiguos mayas, reconstruyendo 8 fases arquitectónicas de la estructura A5. En sus dibujos reconstructivos, Proskuriakov incluyó a los seres humanos, siempre masculinos, principalmente como indicadores de escala, siendo esta la práctica común en los dibujos arquitectónicos. Ocasionalmente muestra actividades específicas como el baño de vapor en Piedras Negras o el juego de pelota en Copán. Pero la mayoría de las veces, las imágenes implican una narrativa inexplicable, como indica Stephen Houston. Según este autor, insertar una figura humana en una imagen es implicar una historia, plantear preguntas sobre lo que esa persona está haciendo y por qué. Pero animar la representación arqueológica de esta manera lleva al observador a la pretensión de una conexión empática y subraya el predicamento de humanizar el pasado de manera que pueda ser atractivo, pero también engañoso. Es decir, al introducir al ser humano en sus dibujos, Proskuriakov se planteó preguntas también de índole antropológica, proporcionando información visual, aunque sea fragmentaria, cuya intención posiblemente fue darle vida a un pasado lejano sin pretender a su autenticidad. Quizá deberíamos preguntarnos por el alcance que estas imágenes tienen, junto con otras tecnologías de representación, para describir, ilustrar o explicar realidades desconocidas. Sea como fuere, considero que al introducir la figura humana, Proskuriakov no ha logrado indigenizar estos espacios, por si acaso esa fue su intención. Estos bocetos registran el punto de vista de reglas y convenciones de las disciplinas de arquitectura y arqueología y posiblemente ciertas necesidades de la institución que los encomendó, mientras que mucho menos está presente su lente personal como artista. A pesar de adherirse a un conjunto uniforme de ideas, su modo de visualización es una valiosísima contribución temprana a la historia de la arquitectura y con eso del arte maya. Al mismo tiempo, las imágenes que ha creado y reunido en el álbum han tenido un profundo impacto en el imaginario histórico maya. Por otra parte, es importante notar varias mediaciones por las que han pasado los objetos reales observados por Proskuriakov del plano bidimensional de la hoja de papel lisa y blanca en la cual se plasmaron los dibujos científicos, o sea, arqueológicos, los mismos que luego se interpretaron mediante otros dibujos como reconstrucciones hipotéticas del presumido original. Posteriormente, de estos dibujos sueltos se hizo una selección que se reunió e imprimió en formato de libro, eso es, el álbum de arquitectura maya. Las imágenes del álbum han sido multiplicadas mediante fotocopias o escaneos para las necesidades de investigadores y otros usuarios en sus clases, publicaciones, presentaciones, incluyendo esta ponencia, entre otras ocasiones, estableciendo así un canon que revela una economía política de las imágenes, la cual apoya de forma variable una versión dominante de sus relatos. Hoy en día, 10 de los dibujos de Proskuriakov se resguardan en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala. De ellos, actualmente 8 están enmarcados y están en una exposición temporal dedicada a Tatiana Proskuriakov, que se presenta en la galería de este museo hasta el mes de mayo de 2023.
Cuando concluya esta exposición, los dibujos volverán a la bóveda de seguridad en el sótano del museo para su resguardo y conservación preventiva. Previo a esta ocasión, estos dibujos se habían presentado en el Museo Mamús de la ciudad austriaca Mistelbach de marzo 2020 a noviembre de 2021. Al enmarcarlos, los dibujos se convirtieron en cuadros que se pueden colgar a la pared y así de hecho se han mostrado en ambas exposiciones. Esta es una capa adicional en la interpretación de este material y, al mismo tiempo, es creación de un nuevo material visual, otro tipo de fuente primaria. Dicho esto, es importante estar consciente de todas las paradas post-antiguas y las transformaciones mediáticas por las que han pasado las primeras reproducciones de los objetos observados en calidad de fuentes primarias, desde que los objetos tridimensionales se hicieron imágenes en el encuentro de dos culturas completamente diferentes, la maya antigua y la occidental moderna. Esta última los ajustó a sus necesidades, desde la práctica de dibujo en arqueología y arquitectura, pasando por su publicación en formato de libro, hasta las prácticas y representaciones sociales en los museos y otros espacios. Al mismo tiempo, es importante notar que Proskuriakov puso las bases para las reconstrucciones hipotéticas en los estudios mesoamericanos que se siguen usando hasta la fecha, visualizadas estas hoy también por medio de la tecnología digital, demostrando su potencial argumentativo para el futuro. Otro estudio de caso son las piezas reproducidas con la técnica de desplegado o rollout, sea por medio de fotografía o dibujo, que sirve como pretexto para examinar algunos problemas de la historia del arte, tal como la han practicado los mayistas en particular, pero también otros mesoamericanistas y hasta americanistas. En calidad de ilustración, lo que pueden ver en la pantalla es un ejemplo del famosísimo acervo de Justin Kerr disponible en línea. Dicho esto, en esta ponencia de lo que no voy a hablar es de la técnica misma, sino más bien de las implicaciones que conlleva presentar una pieza que llamaré compleja, que aquí concretamente se refiere a vasijas policromadas mayas, como una superficie relativamente rectangular. Es importante notar que la premisa bajo la que opera esta técnica de visualización es la consideración de este tipo de objetos como portadores de imágenes. Esto implica, siguiendo las palabras de Gerhard Wolff, que las imágenes plasmadas en sus superficies pueden ser transportadas y traducidas a otros medios. La creencia en las posibilidades mediales de poder levantarlas o desprenderlas de la superficie de un objeto complejo es constitutivo del discurso pictórico, dejando así de lado los aspectos de su materialidad. Reproducir un objeto tridimensional a un medio bidimensional representa un salto óntico, por decirlo así, por las dificultades que impone desplegar las imágenes plasmadas sobre las superficies curvas y reproducirlas en papel o en pantallas de dispositivos digitales. De hecho, las vasijas más cilíndricas por lo general no son tan difíciles de ser manipuladas en este sentido, aunque a menudo se presentan ciertas distorsiones en sus rollouts. Por ejemplo, el detalle del cual inició la sesión fotográfica se repite, es decir, se presenta dos veces. Para rescatar la volumetría del artefacto, al lado a menudo se coloca un pequeño dibujo en perspectiva o una fotografía, pero muchas veces ni están. El asunto se vuelve más complejo cuando vasijas tienen detalles en relieve en sus superficies o cuentan con tapas, asas o pies con elementos esculpidos, es decir, tridimensionales. Si una pieza de este tipo se traduce a un rectángulo, se produce una grave distorsión en las imágenes. Las soluciones en tapas, asas o cualquier elemento esculpido se vuelven visualmente irreconocibles e incomprensibles cuando se reproducen por medio de un rollout.
Por lo tanto, esta no es una técnica recomendable para visualizar las piezas complejas. Es más aconsejable tomar fotografías de varios ángulos, aunque esto no se aprecia de todo en esta diapositiva, así como escanearlas digitalmente con el objetivo de contrarrestar la redondez y la multidimensionalidad del objeto para poder manipularlo a la hora de estudiarlo. Sin embargo, aunque la nueva tecnología digital posibilita una visualización más sofisticada, esto todavía deja el asunto de la materialidad sin resolver porque la multidimensionalidad ha sido tratada ópticamente. Con esto notamos una separación, una contraposición de la superficie a la forma o al volumen del objeto, cuando en realidad estas son las dos caras de la misma moneda. Los historiadores del arte mayistas, incluyendo a los epigrafistas, han tenido el interés mucho mayor por estudiar las superficies, donde el análisis predilecto sigue siendo el iconográfico. Por su lado, los arqueólogos se preocupan más por las formas de las vasijas y no por sus signos gráficos. Esto implica, no obstante, que todos estos campos de conocimiento principalmente usan y precisan de las imágenes, eso es, de las reproducciones, por su valor documental. Dado que este tipo de artefactos complejos se encuentra entre la cultura visual y la cultura material, no se les puede estudiar bajo ningún género de la historia del arte tradicional, por lo que se necesita buscar las vías alternas para su estudio integral, así como los modos de reproducirlas de manera que puede ser útil también para los investigadores que se interesan por los aspectos más allá de la iconografía o estudio de estilo. La premisa es de no considerar las cosas y las imágenes como fenómenos aislados, estables o dados, sino con un interés más amplio por los entornos en los que las imágenes y las cosas asumen un papel constitutivo. El horizonte conceptual de esta división yace en la cuestión de la relación entre cosa e imagen, dos discursos que durante mucho tiempo se han tratado por separado en la investigación. La historia del arte maya ha mostrado un interés predominante por lo óptico, pero también de manera restringida porque ha reducido sus fuentes a puros datos iconográficos y también epigráficos. Todavía más, las imágenes a menudo se recortan, estableciéndose el estudio de fragmentos y motivos, eso es, elementos extraídos de sus contextos, como medio convencional de ilustrar la escultura maya, la pintura mural, la pintura sobre cerámica, entre otros medios, que continúa hasta el presente. Los fragmentos se comparan con otros fragmentos para mostrar un punto específico y argumentar algo. De esta manera se promueve la iconografía comparativa encima de la consideración del objeto tridimensional en el espacio y en relación con otros objetos. Otro punto problemático en este tipo de estudios es la omisión de las medidas y las escalas relativas entre esos fragmentos. En este entendimiento, el arte se articula únicamente en la composición pictórica y en la relación entre forma y superficie, incluida la plasticidad del relieve, tratados ópticamente como fue mencionado. No es solo esta eliminación a priori de todos los aspectos materiales y técnicos lo que parece problemático hoy en día, sino el éxito de este planteamiento en la historia del arte. Además, de tal enfoque y con sus medios de reproducción, estos aspectos a menudo se han abstraído durante más de 100 años por seguir las prescripciones de la historia del desarrollo de las formas. La historia de estilo tradicional, que operaba en las fotografías en blanco y negro o en dibujos a línea, tendía a menudo a la taxonomía abstracta de las formas sin adentrarse en la vida de las imágenes. Igualmente, no mucho se ha tomado en cuenta la experiencia táctil, por ejemplo, que daría cuenta de la textura de un artefacto, de su peso, de cambios de luz y sombra a la hora de moverlos para estudiar la aparición y desaparición sucesivas
del escenario pictórico. Es la dimensión pictórica de las superficies inmóviles, abarcables en una sola vista o de un solo ángulo, que ha servido de objeto de investigación como concepto global de una historia de desarrollo. De este modo, las vasijas pasan desapercibidas en cuanto a su materialidad, así como en relación con el cuerpo de su público histórico o potencial, lo que indica la necesidad por un verdadero diálogo entre la historia del arte, la arqueología, la antropología y las disciplinas afines para poder trabajar satisfactoriamente con las piezas complejas. Es decir, debemos aprender a ir más allá de los marcos disciplinarios siempre que sea necesario revincular diferentes tipos de conocimiento. Adicionalmente, poco se ha considerado la dimensional multisensorial de los artefactos, siendo estos aspectos más tratados por los antropólogos que por los historiadores del arte. Por ejemplo, algunas piezas se ven bajo la luz de las velas, a través de las nubes y el aroma del incienso, o deben ser vistas o estudiadas de diferentes lados. Algunas vasijas pueden ser llenadas con líquidos o alimentos, o la gente las guarda cerca de sus cuerpos o las besa, entre otros posibles usos. Observaciones finales. Existe una relación directa y dialéctica entre las prácticas de generación de conocimiento y las prácticas de observación y representación. Uno reconoce inmediatamente cómo, por un lado, la reconstrucción de las condiciones perceptivas y los contextos de uso originales es legítima, y por el otro, lo poco que se pueden reconstruir cabalmente y que de todas formas no somos los observadores históricos. Sin embargo, nuevas perspectivas de conocimiento se pueden obtener precisamente desde la distancia. Aquí entran en juego las reconstrucciones imaginativas basadas en la observación de los objetos y la información disponible, así como el modelado en el sentido de la realidad virtual o aumentada, herramienta de gran potencial, mientras que el museo impone su propio modo de visibilidad y a veces permite la experimentación táctil por medio de réplicas, lo que implica otro tipo de ventajas y desventajas. También cabe recordar que cada visualización es una traducción, una recreación dentro de un determinado círculo de condiciones y límites dados. La impresión real del original solo la da el propio original. Más que un efecto representativo, por así decirlo, no es posible ni siquiera para el dibujo más perfecto, ni siquiera para el modelado digital. Quisiera terminar citando las palabras de Byron Hammond, con quien estoy de acuerdo cuando sostiene que los mesoamericanos, al igual que los mesoamericanistas contemporáneos, tenían sus propias formas de dibujar las cosas y estas dos tradiciones de visualización deberían considerarse siempre una al lado de la otra estereoscópicamente. Muchas gracias.